Bienvenidos a Sapiens 360. Dale like si te gusta el video de hoy, compártelo y comenta. El Coqueto, microbús con ruta a la muerte. ¿En qué momento decide un violador, un asesino, empezar a atacar? ¿Cómo es que del primer crimen pasa al segundo, al tercero, hasta volverse serial? Según el protagonista de esta historia, es que solo vio la oportunidad, una mujer sola, una oscuridad que encubría y el poder de cerrar las puertas y llevársela a donde quisiera. Así, como si fuera muy simple y muy lógico, lo explicó cuando fue detenido por la violación de 8 mujeres y el homicidio de 7 entre 2010 y 2012. Quedó en la historia de los crímenes mexicanos con el apodo que llevaba escrito en el espejo del microbús que conducía: El Coqueto. César Armando Librado Legorreta creció un poco más al norte de donde termina la Ciudad de México, cerca de la cárcel conocida como Penal de Barrientos, sin imaginar que muchos años después terminaría recluido ahí. A los 15 años se fue de su casa familiar lleno de rencores. Empezó a trabajar con conductores de transporte público como cacharpo, el que va sentado al lado como ayudante para cobrar el pasaje, dar cambio y ver con el checador cómo van de tiempos respecto a otros. De ahí acabaría por convertirse él mismo en chofer de microbús de la Ruta 27, que lleva entre el Metro Chapultepec en la capital y Valle Dorado en el vecino Estado de México. A los policías que lo tuvieron custodiado les dijo que no quería a sus padres porque nunca lo trataron bien, en especial a su madre. A los agentes les aseguró que no quería ni recordar su nombre porque ella siempre lo maltrataba y nunca vio por él. Tal vez ahí empezó su odio hacia las mujeres. ¿O fue con su primer rechazo amoroso cuando era apenas un adolescente? Según lo que un policía le contó al periódico Excelsior, César le dijo que cada vez que mataba a una mujer, se acordaba de aquella que le rompió el corazón y se burló de él en la secundaria. Un día, según esa historia, le escribió en un papelito a una chica que sí quería ser su novia. Pero ella no solo dijo que no, sino que le enseñó el recado a todos sus compañeros y César Armando se volvió el chiste del día. ¿Cuántos muchachitos no habrán pasado por algo así? Pero este asesino quiso explicar que ahí empezó todo. Aunque años después ese odio tomó la cara opuesta, la de ser un coqueto, un galán con las mujeres, tratar de vestirse bien, de usar perfume para agradarles, de lanzarles piropos en la calle. Claro, como si eso nos gustara. Según lo que declararon otros choferes cuando fue detenido, César era el más vulgar, el que era capaz de sacar la cabeza por la ventanilla para gritarle una obscenidad a una chica. Y luego era también el menos hombre, de acuerdo con sus estándares. El cobarde, el que no le entraba a los golpes cuando había diferencias que arreglar, ni era derecho en el trabajo, porque constantemente hacía recorridos fuera de su ruta establecida. Así que no era un tipo muy querido. Sus propios familiares terminaron por rechazarlo cuando llegó huyendo, malherido, y entregarlo cuando ya no tuvo escapatoria. Quizás solamente lo quiso la mujer a la que sí logró enamorar, su esposa América. Y él parecía que también estaba enamorado. Incluso tenía su nombre tatuado en una pierna. Y habían procreado juntos 2 hijos, que iban en jardín de niños. A América le llevó en sus últimos meses de libertad algunos regalos, como bolsos de mano, relojes, chamarras y un teléfono celular que sería clave. América no estuvo nada feliz cuando se enteró de que ese teléfono había sido antes de otra mujer. Y lo más grave, que esa otra ahora estaba muerta. El 21 de junio de 2010. Librado Legorreta lleva toda la noche trabajando. A eso de las 5 de la mañana, antes del crepúsculo, el microbús va solo por periférico. Una joven de 23 años le hace la parada.
Se dirigía a la Ciudad de México. Ironías de la vida, iba por cuestiones de trabajo a la Procuraduría General de la República, la PGR, una institución de justicia, como la que ella no tuvo en varios años. Ella sube al transporte y ve una cara que ya nunca se le borrará. El tipo es flaco, moreno, con barba. A ella le desconcierta cuando lo ve a los ojos. Los tiene enrojecidos, como con sueño, desvelado o drogado. Algo imbécil en su mirada. Al poco tiempo de haberse subido, él le dice que le está fallando el vehículo, que mejor se baje y tome otro. Pero está oscuro alrededor, así que la va a dejar un poco más adelante. Sin embargo, de pronto se desvía. ¿A dónde va? Él ya no escucha. Ha decidido lo que va a hacer con ella. Ignora sus protestas, apaga la luz y pone el seguro para que se cierren las puertas. En una calle se estaciona y se levanta del asiento de conductor. Va hacia ella, la amenaza y le dice lo que decidió hace apenas unos minutos. Ya valió madres, te voy a violar. Forcejean y ella cae sobre los asientos. Él pone las manos en su cuello y empieza a apretar con todas sus fuerzas hasta que la chica se desmaya. La baja al pasillo del microbús y sin piedad, sin que pueda defenderse en absoluto, la viola. Ella recupera el conocimiento, así que vuelve a estrangularla, hasta que le parece que dejó de respirar definitivamente. ¿Qué va a hacer ahora? Tiene que deshacerse de ella. Vuelve a dar marcha al transporte y se aleja un poco más, hasta encontrar una calle oscura. Va a tirar el cuerpo, pero decide violarlo otra vez. Inmóvil como está, saciarse en sexo y en odio a esa pobre chica que nunca le hizo mal, de la que no sabe ni el nombre, pero que le parece que no vale nada, como ninguna mujer para él. Ahora sí la baja y la deja en un montón de tierra, sin tratar de esconderla, de que no la vayan a encontrar en cuanto despunte el día, en unos minutos. No, solo piensa en irse lo más rápido para que no lo vayan a atrapar. La deja ahí y huye como si nada hubiera pasado. No sale en las noticias ningún caso de una mujer asesinada. César Armando sigue su vida como siempre. Su rutina en el microbús de Valle Dorado a Chapultepec. Mirando a otras chicas que se le antojan, pero se conforma con gritarles una obscenidad, por ahora. Lo que él no sabría hasta mucho tiempo después es que en realidad no llegó a matar a esa joven. Ella se hizo la muerta. Fingió no moverse, no respirar, y hasta soportó la segunda violación pensando en salvar su vida, y lo logró. Jazmín fue el seudónimo que usó para una entrevista que le dio años después al periodista Humberto Pachet, en la que recordó todo lo que había vivido ese día. Después de ver el microbús alejarse, toma fuerzas de quién sabe dónde para ponerse en pie. Le cuesta trabajo, cae de nuevo, pero se levanta. Un hombre la ve y la sube a otro vehículo para que pueda llegar a su casa. Está golpeada, inflamada, descalza. Solo quiere llegar a bañarse, pero su familia la anima a ir a poner una denuncia, así que van al Ministerio Público, así como está. Los funcionarios públicos le ponen poca atención, le reclaman que no hable claro y que no se siente bien en la silla. El acostumbrado maltrato que se da en México a las víctimas. Así vayan sangrando y con el asco de haber sido ultrajadas en lo más profundo de su intimidad hace apenas unas horas. Durante meses, en lugar de ayuda, solo recibe desgaste. Va al paradero de Lomas Verdes muchas veces, más de 50, a ver si se topa con su agresor. Un día cree reconocerlo y que él la reconoce a ella, pero se escapa. En el Ministerio Público le dicen que ella pida la información al área de transportes. Una abogada que supuestamente la representa le dice que hace falta dinero para iniciar la investigación y más dinero para diligencias y más dinero que nunca rinde frutos.
Jazmín acaba harta, pero les advierte: si no lo hacen, si no lo detienen, él sí matará a otras personas, porque él tuvo toda la intención de hacerlo conmigo. Eso les dijo, según contó en la entrevista antes de largarse, y tal como se los dijo, ocurrió. Decíamos que el coqueto no ve que salga en las noticias nada sobre alguna mujer violada y asesinada y sigue adelante con su vida, en total impunidad. Pasa 1 año y 1 mes antes de que vuelva a sentir la pulsión criminal, a ver la oportunidad que vio con aquella joven. 13 de julio de 2011. Blanca Elia Magaña Quintero es una abogada de 28 años. Otra vez la ironía. Ella, que trabaja en defender los derechos de las mujeres en un albergue en Atizapán, esa noche subirá al microbús que conduce un violador y feminicida. Lleva un vestido verde y mallas cafés. Él la mira y le gusta, y decide desde el principio lo que hará. Su ruta no llega hasta donde ella se dirige, pero se ofrece a acercarla. Después de que otros pasajeros se bajan en Chapultepec, toma rumbo por Avenida Constituyentes en la Ciudad de México y repite lo que hizo 13 meses antes. Cierra puertas, apaga luces, toma una calle oscura. La golpea, la ultraja y al final la asfixia. No conoce bien esa zona, así que huye con el cadáver en el suelo del microbús. Toma camino hacia el norte hasta volver a reconocer las calles oscuras y mal asfaltadas de la periferia, y otra vez tira el cuerpo en plena calle. A todas sus víctimas las dejó en puntos del Estado de México, menos a la que seguiría, la tercera. Un error. Con autoridades de 2 entidades tras sus pasos, la cosa se complicaría más adelante, pero todavía faltaba para eso. Faltaban 6 mujeres. Camila tiene 17 años. Es 26 de octubre de 2011. Esta vez ya no pasó 1 año, ni siquiera medio, sino solo 3 meses. El ansia de matar del coqueto se acelera. La chica va saliendo de un concierto en el Auditorio Nacional, ya entrada la noche. Se sube al microbús que está por terminar su recorrido y le pregunta si del metro podrá tomar otro transporte que la lleve hasta Iztapalapa, al oriente de la ciudad. Él le dice que no se preocupe, la puede llevar. Empiezan a charlar en el camino, a entrar en confianza. Ella le cuenta que es maquillista, pero a los pocos minutos él se sale de la avenida, entra en una calle oscura y se estaciona. La suerte de Camila está echada. Esta vez sí deja el cuerpo ahí mismo, entre los coches al lado de los cuales se detuvo para ultrajar a su víctima. Y causa revuelo cuando es encontrado al día siguiente por 2 policías, porque el lugar está a unos pasos de la Secretaría de Gobernación. ¡Qué barbaridad! Una menor de edad violada y asesinada en esa zona. La policía capitalina sí seguirá las pistas durante meses, que se irán tejiendo con otras muertes similares en el Estado de México. Exactamente 1 mes después, el 26 de noviembre, el depredador vuelve a atacar, otra vez con una menor de edad, la más joven de todas sus víctimas, de solo 16 años. Eva Cecilia Pérez Vargas es estudiante de bachillerato y da clases de natación. Una chica alegre, llena de vitalidad, bonita. Una noche, después de haberse ido a patinar con unos amigos, uno de ellos la acompaña a tomar el transporte de regreso a su casa, y cuando se despide, nota cierta preocupación en la mirada de Ceci porque no van muchos más pasajeros a bordo. No se imagina que es la última vez que la ve. Horas más tarde, su familia le preguntará por ella, porque nunca llegó a casa. Pero al día siguiente no hay ningún cuerpo. La familia de Ceci va a reportarla como desaparecida, y la respuesta de las autoridades es la indolencia. Se habrá ido con el novio. Pero si venía de estar con él, bueno, pues con otro novio, o andará de fiesta. Su madre sabe que no, y decide moverse por su cuenta. Tapiza la zona de satélite con hojas en las que se ve la cara de su hija y un teléfono para avisar si alguien la ha visto.
Los compañeros de la escuela se unen y salen a repartir volantes con la imagen de su amiga en cada paradero y transporte que pasa por la zona. Uno de esos carteles se le atraviesa un día a América, la esposa de César Armando, y reconoce la foto. Sí, porque su marido llegaba de pronto con teléfonos celulares a la casa. Decía que se los había encontrado en el micro y los llevaba a empeñar para sacar un dinero extra. Y en uno de esos teléfonos, América estaba segura de que había visto la foto de la adolescente que ahora estaba desaparecida. Cuando lo cuestiona, él se desentiende. Ya te dije que se le cayó el teléfono ahí en el microbús. Yo solo lo recogí, ya mejor cállate. Y ella se calla, pero se ha despertado la primera sospecha, la duda, incluso el miedo. Mientras, la mamá de Ceci recorre oficinas, hospitales y morgues buscando a su hija. El 27 de diciembre, al mes de la desaparición, un funcionario le dice que si quiere, revise ella misma los expedientes que tiene apilados en un escritorio. Nadie más lo va a hacer. Cuando la mujer empieza a abrir carpeta por carpeta, encuentra la de una chica recién hallada bajo un puente por donde las noches corren aguas negras. La cara no se le reconoce por lo maltratada que está, pero la ropa sí la conoce bien. Es la sudadera azul que su niña traía puesta antes de que nadie la volviera a ver. Es Ceci. Su cadáver había sido recuperado el 24 de diciembre. Pero no solo para la familia Pérez Vargas fue la Navidad más triste de su vida. El coqueto había vuelto a atacar. Sireni Dayana Pulido García, de 23 años, tiene 2 hijas a las que mantiene sola porque los padres se desentendieron. Por eso le viene bien el pago extra por trabajar el 25 de diciembre en la cafetería donde es mesera. Al salir, ya de noche, hay poco transporte público. Le llama a su madre, que se ofrece a ir a buscarla, pero a los pocos minutos le avisa que por fin pasó un microbús y ya va en camino. Sin embargo, nunca llega a su destino. Librado Legorreta ya tenía pulida la técnica con la que mataba a sus víctimas después de violarlas. Les aplicaba una llave china. Las chineaba, como dijo él. Eso quiere decir que ni siquiera las mataba de frente el muy cobarde. Las tomaba por la espalda, pasaba el brazo derecho alrededor de su cuello y con el izquierdo lo apretaba contra sí, más y más fuerte, sin que las mujeres pudieran soltarse. Por más que manoteaban, pateaban, se resistían, los brazos del asesino ya estaban trabados en una maniobra que, además de cortar la respiración, corta el flujo de sangre hacia el cerebro hasta que la persona cae muerta. Según el coqueto, las mataba por miedo a que lo denunciaran después de haberlas violado. ¿Pero 5? ¿8 veces? No, eso era puro odio. Misoginia de la más profunda. Lo que no le daba miedo era dejar los cuerpos ahí tirados, que aunque ya no hablan, pueden decir mucho. El de Dayana fue encontrado al día siguiente de su muerte. Se acumulaba con el cadáver de Ceci y empezaba la presión sobre las autoridades ante la evidencia de que había un violador y feminicida serial. Las ansias asesinas del coqueto están desatadas. Ya no tarda 1 mes ni medio en volver a atacar. Tan solo 5 días. Y luego 8. Y después 10. Sí, los últimos 4 asesinatos ocurrieron en tan solo 1 mes. 30 de diciembre de 2011. Cierra el año con la agresión a Fernanda Navarrete Valladares, de 20 años, empleada como anfitriona o hostess de un restaurante. Después de su jornada de trabajo de ese día, va a alcanzar a unas amigas y su hermano en un bar, pero nunca llega. Su cuerpo es encontrado cuando sale el sol, arrojado debajo de un puente. 8 de enero ya de 2012. Una mujer de entre 20 y 25 años sube al microbús en Metro Chapultepec y se queda dormida. La despierta el aliento del violador diciendo que ya se le pasó la parada. El cadáver estuvo varios días sin aparecer. Y cuando fue hallado en un cárcamo para bombear agua, no fue identificado, así que terminó en una fosa común. Después se le nombró Fidelia Ayala. 18 de enero. Patricia Briaño Herrera.
La última víctima es la que se sale de su rango de edad. Mientras que todas eran menores que él, ella tiene 35 años. El coqueto está fuera de control. Patty tiene pareja y 3 hijos. Es cocinera en un restaurante de la Ciudad de México, pero ella vive en Atizapán, aún más al norte de Lomas Verdes, donde la dejaría el microbús de Librado Legorreta. Para que no batalle, él le dice que puede llevarla hasta su casa si le paga extra, como servicio de taxi. Ella confía en la propuesta y el asesino por última vez abusará de esa situación. El mismo modus operandi en cada una de sus víctimas: subirlas de noche o de madrugada, ser amable y ofrecerles ayuda para llegar a su destino final, desviarse de la ruta y que ese destino sea la vejación sexual y la muerte. Ya no se puede negar, un asesino anda suelto. Las madres de las víctimas se conocen entre ellas y se organizan. Acusan a las autoridades de ser una bola de inútiles. Al frente de la Procuraduría Estatal de Justicia del Estado de México está Alfredo Castillo Cervantes, que 2 años antes ya enfrentó un escándalo por el caso de la niña Paulette. Pero esa es otra historia. Tienen algunas pistas: la descripción física del sujeto, la del microbús que maneja, con una de las ventanillas rotas, y la ruta por la que recoge a sus víctimas. Hay otra pista fundamental, otro teléfono, el de Dayana, asesinada en Navidad. La policía detecta que sigue activo. Le cambiaron el chip, pero el código email sirve para rastrearlo, así que empiezan la cacería. Ubican el aparato en una zona de Tultitlán, Estado de México. Lo van cercando, pero descubren que quien lo trae es una mujer. Parece un fracaso. Puede ser que lo haya vendido y que quien lo trae no tenga nada que ver con el criminal, pero igual la siguen. Es América, la esposa de Librado Legorreta. Siguen sus pasos hasta una escuela preescolar donde recoge a sus 2 niños de 4 y 5 años, y luego a una casa. Esperar, vigilar, hasta que de esa casa ven salir a un hombre, flaco, moreno, con esa mirada perdida como de drogado. Es el rostro que han estado buscando. Esa es la versión oficial, aunque la madre de una de las víctimas dijo a periodistas que creía que más bien la esposa lo denunció cuando vio que la chica de la foto apareció violada y muerta, y que ya iban varias víctimas igual. O sea, cuando se dio cuenta de que ella estaba viviendo con un homicida de mujeres. El punto es que la policía logró capturarlo a finales de febrero de 2012. El coqueto primero lo negó todo, obviamente. Luego hasta dijo que la chica del teléfono más bien lo acosaba a él. Sí, así como lo oyes. Un depredador sexual al que se le ocurrió decir que más bien ellas se le echaban encima a él, tan galán que se creía. Pero muy rápido vio que no tenía escapatoria y mejor decidió confesar. Y no por el caso de Dayana, sino que empezó a reconocer cada una de sus agresiones, más de las que la policía tenía en cuenta. 8 en total, violadas y asfixiadas después para que no lo denunciaran. 8 porque él creía que las había matado a todas. Apenas ahí se enteró de que la primera había sobrevivido, que estaba viva quien podía señalarlo con el dedo y decir: sí, es él. Jazmín recibió una llamada de la Procuraduría sobre su caso de violencia sexual, denunciado hacía 2 años. Ella ya no quería saber nada. Nunca la ayudaron, inútiles. Pero entre el ataque que vivió ella y los demás, hubo un cambio de normas e instituciones legales para poner foco en la violencia de género en ese estado, uno de los peores para ser mujer. En marzo de 2011 se había creado el tipo penal de feminicidio. Antes de eso, el homicidio de una mujer se veía igual que el de un hombre, sin considerar el odio y la gravedad extra que hay en acciones previas como vejarla o exponer su cuerpo públicamente. También se creó en esas fechas una subprocuraduría especializada en delitos contra mujeres y nombraron como titular a Itali Ciani Sotomayor. Ella fue la que directamente buscó a Jazmín para que volviera a acercarse al Ministerio Público por su caso de violación.
Le explicó que su agresor había matado a varias mujeres. Estaban cerca de dar con él y querían que hiciera un retrato hablado. Varias mujeres muertas, le dijo. Entonces era importante. Ella accedió. Poco después volverían a contactarla. Necesitaban que fuera a un reconocimiento porque por fin habían capturado al posible culpable. Y ahí, sin lugar a dudas, lo señaló. Nunca se le borró su rostro de la mente. El presunto culpable era César Armando Librado Legorreta, de 29 años. Todo parecía caminar por fin. Pero entonces sucedió lo más inverosímil de esta historia. Resulta que no lo tenían detenido formalmente, sino bajo una medida cautelar en las oficinas de la Subprocuraduría de Tlalnepantla, algo que implicaba que solo lo esposaron de pies y manos y lo dejaron atado a una banca, en lo que se juntaban más pruebas y decidían procesarlo. El juez programó la audiencia para el 28 de febrero, pero cuando amanece ese día, el acusado ya no está ahí. Son las 3 de la madrugada. César se da cuenta de que los custodios que lo vigilan se quedaron dormidos. Sabe que le esperan muchos años de cárcel, así que piensa en escapar. Jalonea las manos y las esposas hasta lastimarse un dedo y liberarse de ellas. Lo mismo con los pies. Busca por dónde podría salir y solo hay una ventana. Toma cables de aparatos que hay en el lugar y los amarra para tratar de descolgarse con ellos. Pero un momento, está en un tercer piso. Hay 10 metros desde ahí hasta el suelo. Duda, pero no hay otra escapatoria. Cuando ya estaba por bajar se arrepiente, pero ya no puede regresar. Resbala y cae verticalmente. Ese golpazo, así parado, le rompe la columna. El dolor es increíble, pero se arrastra como puede por el patio de la Procuraduría Estatal y luego a través de un baldío, hasta que llega a una avenida. No puede levantarse ni hacer nada, así que solo levanta el brazo y pide ayuda cuando ve luces. Un automovilista alcanza a verlo y se baja a ver qué le pasó. Me acaban de atropellar, le miente el coqueto. El otro piensa en buscar una patrulla ahí al lado, en las oficinas de la Procuraduría, pero Librado Legorreta lo convence de que no lo vayan a culpar a él, que se ahorre problemas y mejor lo lleve con su familia para ir al hospital. No le da la dirección de su casa, la que compartía con América, que al saber de que lo acusaban se le fue encima a golpes y reclamos. Da la dirección de su hermano y al llegar les asegura que lo secuestraron y golpearon para sacarle dinero creyendo que era dueño del microbús. ¿Ya habíamos dicho que nadie lo quería mucho, ni sus propios familiares? Pues su hermano y cuñada deciden que no lo pueden ayudar y mejor lo llevan con su papá, en Naucalpan. El hombre lo quiere llevar a un hospital, pero entonces César le cuenta toda la verdad y le pide que le busque un lugar donde esté seguro. Así que va con una hermana suya, tía del delincuente, que vive en un rincón del sur de la Ciudad de México, en la Magdalena Contreras. Postrado, sin poderse mover, pasa sus días de fuga en el suelo de esa casa. Al día siguiente la noticia explota en los medios de comunicación. El peligroso violador y asesino se fugó. ¿Cómo se les pudo escapar? Como si no fueran suficientes las quejas de las familias de las víctimas acusando a las autoridades de ser una bola de inútiles. Y la justificación que intenta el procurador Castillo es una joya. Argumenta que como no lo podían arraigar por un tema de derechos humanos, es decir, tenerlo detenido sin acusarlo formalmente, pues solo estaba bajo custodia. O sea que sin violar derechos, no son capaces de mantener a un delincuente bien vigilado. Primero se especuló que había corrompido a los 3 guardias que tenían turno esa noche, porque al día siguiente tampoco ellos estaban en la oficina. Después resultó que en realidad se quedaron dormidos, y al despertar y darse cuenta de que se les había escapado el criminal, mejor ellos también se escondieron. Pasaron varios días, se movilizó toda la policía del Estado de México, y el entonces Distrito Federal ofrecieron recompensa por información que llevara a su recaptura, mientras los políticos de oposición pedían la cabeza de Castillo como procurador de justicia. Los medios cuestionaban cuánto tiempo tardaron realmente en reconocer la fuga y qué había detrás. Las madres de las chicas asesinadas fueron más allá y lanzaron un mensaje a la población. Si lo ven, no lo entreguen, línchenlo.
La policía buscó en todos los hospitales de la zona metropolitana del Valle de México. Monitorearon 14 domicilios de familiares y conocidos, pero según una versión, al final fue una confesión la que los llevó hasta el Coqueto. El marido de su tía no lo quería ahí, le decía que le echara ganas para recuperarse, pero para que se fuera y no los metiera en problemas. Al final, su papá, el que lo había llevado a un lugar seguro, al ver su cara en todos los noticiarios y saber que lo vigilaban, dio el dato exacto de dónde encontrarlo. Pasaron solo 5 días de cacería y vergüenza nacional. El sábado 3 de marzo se anuncia que fue recapturado. La vida le había cobrado algo de las humillaciones y vejaciones que cometió contra tantas mujeres. Ahora era él quien estaba en una situación deplorable. Lo encontraron tirado en el piso de la casa, que no tenía mucho espacio. Estaba sin pantalón, solo con calzoncillo. No traía zapatos ni calcetines, sin rasurar, con una venda mal puesta en la cintura, sin poderse mover, y con las heridas de la caída todavía abiertas. Al entrar los policías grita de dolor. Dice que se entrega y pide que lo lleven con un doctor. Lo suben a una patrulla y todavía pasa 1 hora de traslado hasta Toluca, capital del Estado de México, antes de llevarlo al hospital. Ahí lo revisan y el pronóstico no es bueno. Tiene fracturas en la columna vertebral y los talones. Las lesiones son graves y no se atendieron a tiempo, así que probablemente el criminal no pueda volver a caminar. Una noticia por la que pocas personas, si no es que ninguna, sintieron lástima. Sin embargo, un mes después se anuncia que fue operado y sí recuperará la movilidad de las piernas. Le pusieron 2 barras y tornillos de titanio en la columna porque le estalló una vértebra. La cirugía duró 10 horas y costó 300,000 pesos, lo que termina de borrar cualquier compasión para otra vez desatar reclamos. ¿Por qué gastar tanto en un asesino y violador en lugar de en dar justicia a las víctimas que por tanto tiempo no la tuvieron y se fueron acumulando ante la falta de acciones? Pasó 5 meses internado en el penal, pero todavía en recuperación. En las audiencias aparecía en camilla, luego en silla de ruedas, hasta que llegó el momento de su juicio. Entonces ya se le vio de pie, soberbio, sin mostrar arrepentimiento, como no lo había tenido nunca. En lugar de durar años, como tantos otros casos, fue un juicio que se denomina abreviado, porque el criminal admitió todo, de principio a fin, cada una de las acusaciones que él mismo había confesado al ser detenido. Así que para finales de ese mismo año, la justicia sí llegó. El 4 de diciembre de 2012 se le dictó la primera sentencia por el caso de la violación e intento de asesinato contra Jazmín. 61 años de cárcel. Una semana después llegó el resto de la condena por los otros 6 casos en el Estado de México de violencia sexual y homicidio. Por la primera víctima de feminicidio, 40 años y 41.874 de reparación de daños. Por la segunda, lo mismo. Y así por las 6, hasta sumar una multa de casi 255,000 pesos y 240 años de prisión. César Armando Librado Legorreta, el Coqueto, quedó recluido en el penal de Barrientos. Un tiempo lo trasladaron a Monterrey, a la cárcel de Topo Chico, pero pocos años después fue clausurada y volvió a la del Estado de México, tan cerca de donde había vivido y donde terminará sus días. ¡Hasta la próxima!